pasar le pregunté que quién estaba con ella y me respondió llorando: sola vivo en el palmar. Manuel María Ponce Cuéllar fue un músico y compositor mexicano. Nació el 8 de diciembre del año de 1882 en la ciudad minera de Fresnillo, Zacatecas. Fue bautizado el 12 de diciembre del mismo año. Sus padres fueron Felipe de Jesús Ponce y doña María de Jesús Cuéllar, originarios de Aguascalientes. La afición de doña María de Jesús por la música influyó decididamente en el destino de 4 de sus hijos: María del Refugio, Josefina, José Braulio y Manuel María Ponce Cuéllar. Este último inició sus estudios de piano con su hermana Josefina, conocida como Pepita, recibiendo asimismo instrucción musical de María del Refugio, conocida como Cuquita, gran docente, pianista, compositora y redactora del texto Estudio Pianístico Beethoven. Manuel María, a los 6 años de edad, interpretaba enzarzadas melodías como La Zacatecana y Amor Secreto, con la guía de solfeo del maestro Hilarión Eslava. Soy indito que al pie de la pupa he crecido muy ufano y se amar con ternura infinita, porque soy zacatecano. Ay, Zacatequitas de mi corazón, delicioso ensueño del conquistador. Y beso mi cuna el ardiente sol al salir sus rayos. Amor secreto, un amor suave y discreto a una mujer. Es como tener un nido perfumado y escondido en nuestro ser. Un nido de ruiseñores con arrullos y con flores y con trinos de cristal. Un nido en el alma preso, donde tiembla como un madrigal. Hacer de la imagen de ella una ilusión, una estrella, una esperanza, una flor. La vida de Ponce, la juventud de Ponce transcurrió en Aguascalientes. Él nació en Fresnillo, Zacatecas, como sabemos, pero ahí nada más permaneció unos cuantos meses hasta que sus papás se volvieron a trasladar a Aguascalientes, que era la ciudad de origen de ellos. Y entonces la vida musical transcurre en Aguascalientes. Recibe primero clases de música con su hermana Josefina, después con Cipriano Ávila, el maestro, el organista de la iglesia. Y dentro del ambiente de Aguascalientes vive también un factor muy importante, que es la famosa Feria de San Marcos, que probablemente haya sido uno de los motivos por el cual años más tarde él se interesará por ese movimiento llamado nacionalismo, por dar difusión a la música del pueblo que él desde niño escuchaba y que deseaba tal vez meter
en las obras de concierto y obras de grandes estructuras como hizo años más tarde. En 1900, Ponce se traslada a la Ciudad de México, ya contaba con 18 años de edad, ya era todo un joven pianista, y se traslada a la Ciudad de México para estudiar y desenvolverse en un medio más grande que el de Aguascalientes. Se inscribe en el conservatorio y aquí toma clases con un maestro español, Vicente Mañas, y toma clases de armonía con un maestro italiano, Gabrielli, que es el que le prepara una carta para que años más tarde él se dirija con Bossi en Bolonia y tome clases de composición allá en Italia. Entonces este maestro Gabrielli fue, digamos, clave para su primer viaje europeo en cuanto a Ponce se refiere. Sus primeras obras, bueno, se comenta que su primera obra fue una marcha que escribió a los 7 u 8 años de edad, llamada Marcha del Sarampión, un tanto chusco, porque él le había curado de esa enfermedad y escribió esta obra, esta obrita, ¿verdad? Unos cuantos renglones. Y después tiene obras de juventud que acabamos de encontrar precisamente al revisar todo su catálogo, obras de juventud que no clasificamos bien la fecha porque él no acostumbraba siempre poner fechas, obras breves para piano, y de ahí nos brincamos obras poco tocadas, también poco conocidas, más bien no tocadas, algunas de ellas, y nos pasamos directamente a sus obras más importantes de juventud, que son la famosa Gavota de 1900, la famosa Danza para la mano izquierda, Malgré Tout, y los primeros estudios de concierto, entre ellos el Preludio Trágico y Hacia la Cima, ya en los primeros años de 1900. Las manifestaciones culturales también forman parte de los procesos sociales. Por eso, para entender mejor la transición del México porfiriano al post-revolucionario, es necesario conocer la obra y vida de Manuel María Ponce. Este músico jugó un significativo papel dentro de la vida, historia y cultura de Aguascalientes y de México, no solo por haber sido director del Conservatorio Nacional y de la Orquesta Sinfónica de México, o por haber impartido cátedras de piano, pedagogía, análisis y folclore musical, y recibir múltiples consideraciones, diplomas y homenajes de sociedades artísticas tanto mexicanas como extranjeras, así como haber logrado que su música fuera interpretada por innumerables músicos nacionales y extranjeros, sino por haber guiado a toda una generación de músicos mexicanos mediante su más grande obra, al desarrollar un proyecto bajo un método e ideología predefinidos, tras una investigación exhaustiva en favor de crear el nacionalismo musical mexicano. Se destaca que en la época porfiriana en la que Ponce creció y se inició en la música, México vivía un momento de apertura hacia el exterior con respecto a la asimilación y exaltación de lo extranjero, de índole europeo principalmente. Sin embargo, esta apertura provenía de una terquedad cultural de volver a lo propio como medio de unificación nacional y creación de una identidad mexicana. Al mencionar la cultura, entendemos que la música fue partícipe de dichos efectos y es en este contexto que nace y crece Ponce. El México porfirista de la última década del siglo XIX y la primera del siglo XX sería marcado por una tendencia a la imitación de los países europeos como medio para legitimar a la élite y a la llamada civilidad porfiriana. Y al ser el romanticismo el estilo musical por excelencia en esos años, sus bases e ideología tanto musical como de vida influirían rotundamente en Ponce. Fue este mismo afán civilizatorio y modernizante
el que lo acercó a la música vernácula por medio de la apertura a la inversión extranjera. Entre 1904 y 1910, dos aspectos marcaron el camino nacionalista de Ponce, tanto en teoría como en praxis. El primero y más importante fue su viaje de estudios a Europa, en donde adquirió nuevos y mejores conocimientos musicales y conoció los estilos musicales nacionalistas. Segundo, la definición y delimitación de lo que fue y lo que tendría que ser el nacionalismo musical en México. Ponce se convirtió en el eslabón que unirá a la vieja generación de músicos intérpretes de melodías vernáculas con la nacionalista post-revolucionaria, gracias a que hace un primer y muy consciente estudio del antecedente musical nacionalista en el país, con lo que legitima y fundamenta dicha empresa y también enriquece con un esquema metodológico propio y una base ideológica sin precedentes en la labor musical del país. En el convulso siglo XIX mexicano, las guerras y los desórdenes políticos fueron un impedimento para que la cultura en general se desenvolviera. Sin embargo, sería en estos años cuando las expresiones culturales sufrirían un vuelco y cambiarían sus objetivos. México entraba en un proceso cultural de asimilación del exterior que el sistema de gobierno porfirista ayudó a consolidar. Si México quería ser un país civilizado, aparte del sector económico, también tenía que cultivar las artes. Es por ello que, así como en Europa, el país adoptaría el romanticismo como forma de expresión. En lo que a música se refiere, en esos años, la ópera de estilo romántico tuvo la predilección en el gusto del público y acaparó de gran manera la escena musical, por lo que los músicos nacionales lograron asimilar los estilos y formas de los románticos europeos. Así se adaptó también un tipo de lenguaje y una preferencia temática. En México, la idea de imitación impuesta en el porfiriato provocó que se pensara que no se podía hacer música de buen nivel si no se basaba en un modelo europeo. Y es por ello que los maestros de la música nacionalista mexicana buscan darle una vuelta a esto, donde empiezan a darle características muy mexicanas a su música. Un ejemplo es el maestro Manuel Ponce. Él no solamente compuso música, sino que le dio su toque a música que ya estaba hecha, como Cielito Lindo, La Cucaracha y Las Mañanitas, que sus arreglos hicieron en esas músicas crear una identidad mucho más marcada en la música mexicana.
pasar le pregunté que quién estaba con ella y me respondió llorando: sola vivo en el palmar. A la orilla del palmar yo vi una joven bella, su boquita de coral, sus ojitos, dos estrellas. Al pasar le pregunté que quién estaba con ella y me respondió llorando: sola vivo en el palmar. Soy huérfanita, no tengo padre ni madre, ni un amigo que venga a consolar. Solita pasó la vida a la orilla del palmar y solita voy y vengo como las olas del mar. Solita pasó la vida a la orilla del palmar y solita voy y vengo como las olas del mar.
que pronto he de morir. Baja y dime si me quiere un poco, porque yo no puedo sin su amor vivir. La fama llegó, pero no la fortuna. Hoy en día, Estrellita es equívocamente considerada una melodía de dominio público, siendo de la autoría de Ponce, quien omitió registrarla a su nombre, según da cuenta la Sociedad de Autores y Compositores de México en la biografía del autor. Compuso obras para diversos instrumentos y dominó especialmente la guitarra gracias a su amistad con el español Andrés Segovia, así como otros compositores tales como Heitor Villalobos y Federico Moreno. Finalmente, el maestro Ponce muere el 24 de abril del año de 1948, dejando así un gran legado en la identidad de la música mexicana.